yo llamé a un amigo psicólogo y le dije, hey, loco, me está entrando como una depresión, una vaina rara, mano. Y entonces era pendiente y el noticiero y la vaina, entonces en el edificio que abajo y que ya llegó que llegó una ambulancia y se llevó a uno. Yo decía, Dios mío, llegó esta vaina al edificio. Era una situación muy difícil. Claro. Y me dice el tipo, sin yo conocerlo, dice, Mael, yo me volteo, y me dice, tú hubieras hecho tal personaje en Medusa. Joda esa vaina y tal. Y yo, hombre, muchas gracias y tal. Pero digo yo, pero la gente... Primero el éxito de Medusa. Ajá. Punto. Ahí está. Que Netflix hizo algo que toda la vida nos cargamos aquí los costeños de que es que aquí no se puede hacer nada chévere, porque es que aquí es puro arenal, puro tierrero. El tierrero, dependiendo de la óptica y de cómo tú lo enfoques, se puede ver bien bonito. A mí particularmente la serie no me gustó, pero eso no quiere decir que la serie ha sido mala, no, para nada. Tiene unas cosas muy positivas, tiene unas cosas muy chéveres y me han cogido con la mano así en la foto. Eso me llamó mi familia, me llamó todo el mundo, que tú, que tal, que por qué te andas metiendo. Señoras y señores, bienvenidos todos a un episodio más de su podcast favorito. Sí, señores, el podcast que todos los días sigue trayendo grandes invitados. Pero antes de presentar a mi invitado del día de hoy, yo te quiero decir a ti que estás por ahí viéndome, feliz y contento. Sé parte de este club selecto. Yo sé que aquí no todo el mundo puede estar en este canal porque no todo el mundo es capaz de entender las conversaciones que tenemos aquí. Pero yo te amo porque tú sí eres una persona inteligente, hermosa, preciosa y divina. Así que suscríbete acá abajo en un botón rojo, que si está rojo es porque no estás suscrito. Y por favor, ese es el pago que me das a mí y a todo el equipo de trabajo, ya que es gratis y es muy fácil de hacerlo. Así que gracias por estar ahí. También estamos en Spotify, donde nos puedes escuchar, ver. Y es muy fácil. Tú estás cocinando, te escuchas el podcast, conversaciones. Ya tenemos casi 400 episodios en este hermoso podcast. Así que nada, ve a Spotify y si te quieres sumar a esa comunidad, puedes unirte y calificar el podcast con 5 estrellas en la biografía. 1000 gracias por estar ahí. Bueno, señoras y señores, no me voy a extender más. Tengo el honor, el privilegio de estar con una persona, yo lo veo que es un maestro a nivel del mundo actoral, musical, porque la gente sabe que él más empezó con la música y ahora mismo haciendo producciones en todos los ámbitos. Creo que es un polifacético. Así que recibamos todos con un fuerte aplauso al gran Ismael Barrios. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias y contento de estar aquí. Ya estaba en mora sí, ya. De venir. Estaba medio cabrero porque no me habías invitado. Hermano, pero lo bueno es esperar. ¿Será? Claro que sí. Joder, con esa vaina me han salido como en 8 podcasts ya. Sí, no, pero ya bueno, estás aquí. No, lo que pasa es que yo tengo una vaina que, no joda, yo soy muy de, aunque no parezca, soy muy de cuando escribir así me da pena. Entonces yo dije, en algún momento me voy a cruzar con Ismael. A mí me encanta, y me encanta venir a estos espacios. Realmente vengo poco a estos espacios porque por unos temas ahí de tiempo, pero realmente me encanta. Me encanta poder venir, poder debatir, saber qué están pensando, entre otras, saber qué está pasando. Claro. O sea, llegar aquí, encontrar un estudio como este, encontrar gente como el personal que tienes, encontrarte a ti, saber que se pueden hacer cosas con canales independientes maravillosas, que la gente puede vivir de eso, que puede generar empleo con esto. Eso es para mí maravilloso y es una manera de retroalimentarme con lo que está pasando en el mundo. Entonces, sí. Eso me parece súper interesante poder venir a estos espacios. No, y de antemano te agradezco. Yo creo que uno de los discursos que tengo aquí repetidos es que el tiempo, he aprendido que el tiempo es lo más valioso que tenemos sí. y que ustedes, los que vienen acá, me dediquen de su tiempo. Lo valoro muchísimo, lo agradezco y de verdad gracias por estar aquí. Vamos a hablar hoy bastante, creo. Vamos a hablar de ti. Sobre todo de muchas cosas que tengo aquí en la cabeza que quería preguntarte. Claro que primero, sí. La gente a veces olvida que tú eres de Cartagena. Cartagenerísimo. La gente cree a veces que yo soy de aquí de Barranquilla. Sí, pues sí. Ya tiempo viviendo aquí. Mira, en Barranquilla llevo 7 años más o menos. Okay. Cuando nosotros llegamos vivía por fuera del país, y cuando llegamos empecé a escoger como ciudades. Y entonces, fíjate que me fui a Cali primero. Okay. Después me fui a Medellín. Me encantó. Ambas ciudades me encantan. Después estuve en Cartagena, en mi tierra, con mi familia. Y dije, no, por aquí tampoco es. Estaba buscando como algo especial. Y llegué a Barranquilla invitado por un gran amigo cantante
que me dijo, ven, te quedas aquí en mi casa y pasamos una semana aquí. Recorrí Barranquilla y dije, yo tenía razón, en Barranquilla me quedo. Okay. Y aquí me quedé. Qué bien, hermano, ¿no? Y te veo, yo te veo como te digo, la gente percibe que eres de Barranquilla, yo te veo así, Sí, yo siento sí, que eres sí. de Barranquilla. No, y la gente me escribe por redes, hey, ¿qué tal está tu ciudad? Hey, qué pila, que el arroyo, porque la gente, yo no sé por qué nosotros tenemos esa mala maña. Nosotros tenemos 1000 cosas, a veces me da risa con una amiga, hace unos días le decía, tú eres la típica colombiana nuestra, porque tiene 1000 mensajes positivos en las redes y hay uno negativo y se enfrascan en ese negativo. Claro. O sea, le digo yo, pero espérate. O sea, las 1000 personas que te escribieron diciéndote que lo estabas haciendo bien, que muy bacano, que tal, que Pascual, tú no les paras bola, le paras bola al uno. Claro. A esa uno que a veces existe gente de mala leche, existe gente, hey, no te preocupes, vete por lo que más la gente comenta que es lo bueno. Entonces, aquí somos así. Cuando me hablan de Barranquilla, me hablan de los arroyos. Espérate, Echi, ¿por qué no me hablas de 1000 vainas positivas que tiene Barranquilla? Claro. Así es. No, qué bien. Y eso de las redes sociales es una vaina que, o sea, es que yo lo he dicho muchas veces aquí, hey, cuando tú llegas a esto de las redes sociales, y hablo de redes sociales porque es como que el canal más fácil de comunicarse hoy en día. Exacto. Tú lanzas un video hablando de lo que sea, pero tú siempre tienes en la cabeza que va a triunfar, nunca es que va a fracasar. Así es. ¿Y qué pasa? No viene con un kit de creador de contenido de tienes que aguantarte el comentario que no te gusta. Así es. Porque no le vas a agradar a todo el mundo. Así es. Y es una vaina jodida, pero que al final eso es lo que tú dices. Hey, hay 100 comentarios buenos y hay 2 malos y te quieres contestar que dijo vaina mala. Pero parece que eso fuera algo innato en nosotros, ¿viste? Parece que la gente tuviera como esa tendencia de escuchar solo lo malo y nunca escuchar lo positivo de todo. Eso pasaba, por ejemplo, hubo hace poquito algo que generó una controversia inmensa que fue Medusa, por ejemplo. Yo a Barranquilla nunca la había visto tan linda, expuesta en un canal como Netflix, por ejemplo. ¿Ves? Nunca había visto tantas cosas positivas. Nos enfrascamos en algo que nos dolió, que fue porque nos tocó. Hay 2 maneras de ver esto, como te decía, la parte sentimental que nos tocó a nosotros, pero la parte comercial, que es la que mira Netflix, para ellos fue un éxito rotundo. Entonces, no nos enfrasquemos de pronto en eso, también miremos lo positivo de las cosas. Sí, hablando de Medusa, eso que dices tú, voy a hablar, por primera vez puedo hablar así con esto tranquilamente. Claro. Ambos estudiamos y nos preparamos para el mundo audiovisual y cinematográfico. Y yo lo dije en un video que hice, vayan a verlo, está en este canal, que de hecho hay un fragmentico, como toda la gente, yo cogí el fragmento donde hablaba de los costeños y se fue viral en TikTok y en Instagram. Ajá. Pero dentro de ese video largo, que es lo que pasa hoy con las redes sociales, que la gente da opiniones basadas en un pedacito. Exacto. En ese video largo yo dije lo que tú acabas de decir. A mí me pareció que Netflix hizo algo que toda la vida nos cargamos aquí los costeños de que es que aquí no se puede hacer nada chévere, porque es que aquí es puro arenal, puro tierrero. El tierrero, dependiendo de la óptica y de cómo tú lo enfoques, se puede ver bien bonito. Y la idiosincrasia se puede rescatar, pero es que tienes que saber colocar la cámara, narrar la historia, poner los colores que son, etcétera, etcétera. Ahí volvemos a algo que tú has dicho, que tú dijiste hace un ratico. ¿Será que el medio audiovisual de nosotros necesita gente más preparada o necesita gente más preparada o necesita más dinero? Ahorita hablamos como detrás de cámara de eso. Sí. Y es verdad, a veces necesitamos un poquito más de preparación, a veces necesitamos un poquito más de dinero, pero yo creo que eso no es lo importante. Yo creo que en Medusa se lograron muchas cosas positivas y te está hablando alguien que no le gustó la historia. De acuerdo. Por ejemplo, o sea, a mí no me gustó la historia. Yo creo que... Predecible. Sí, y pasaban muchas cosas. ¿Cómo te explico? Habían capítulos donde no pasaba nada. Después, hablando con Manolo y esto, entendimos otras cosas porque eso fue una serie que fue hecha para 5 capítulos. Decidieron alargarla. Cuando se deciden alargar las series pasa esto, que dan mucha vuelta alrededor de lo mismo y nunca avanzan porque el tiempo fue muy corto para poder hacer los otros capítulos. Entonces, hay cosas que la gente no sabe y que son de producción, que son normales y que pasan, ¿ves? Entonces,
y cada cosa tiene una explicación de un porqué. A mí particularmente la serie no me gustó, pero eso no quiere decir que la serie ha sido mala, no, para nada. Tiene unas cosas muy positivas, tiene unas cosas muy chéveres. Yo hubiera justificado de pronto de alguna manera el tema ese de Manolo, lo hubiera justificado, el tema de cómo hablamos acá. Yo hubiera escrito algo como que esta familia tan poderosa, por ejemplo, sus tentáculos llegaban hasta la policía y entonces había un tema de corrupción y teníamos que traer a alguien de afuera, claro, para que aclarara esta vaina. Entonces nos trajimos al Super Manolo y justificado el tema. Ya él podía hablar como se le diera su gana. ¿Sí ves? sí. O sea, había maneras de solucionar este problema. Sí, más que el acento, que lo que dije yo, es el diálogo, es la caricaturización del ser costeño colombiano. Exacto. Entonces, quítate ese problema encima porque existen formas de hacerlo. Si tienes ese temor. Y él dice que hay una coach, supuestamente. Claro, y la conozco y es una muchacha muy bacana, pero yo a veces siento, porque a mí me ha pasado, a veces siento que cuando llegamos a una producción y le decimos a un coach, hey, hermana, pilas, yo no sé si a veces, por ser quien eres o alguna cosa de esa, a veces sienten algún temor de hacerte algún tipo de corrección. Okay. Y eso es un error fatal. Mira, Al Pacino, toda esa gente contrata gente para que lo dirijan, para que le miren el tema de sus acentos cuando se requiere, para muchas cosas. Y son empleados del actor, no son de la productora. Claro. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, a mí me encantan los castings. ¿Por qué me gustan los castings? Porque en los castings el director plasma un poco de lo que quiere ver, ¿ves? Y te lo explica. Y tú haces tu propuesta con base en eso. Y cuando ya llegas a la novela, no estás diciendo, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que el personaje es por aquí? ¿Será que no es por aquí? No, ya en el casting lo viviste y ya sabes concretamente a qué llegas. Claro. No llegas a hacer una propuesta, llegas más bien a reformar a sustituir una propuesta muy bien hecha, ya aprobada por el director. Entonces tú llegas a engrandecer el personaje. Eso es otra cosa, por eso es que me encantan los castings. Los castings muchas veces no tienen nada que ver con que si tú eres bueno o eres malo en actuación. Claro que debes tener una formación, ¿verdad? Claro. Pero a veces depende muchísimo más. Cuando quedan 4 actores de primera línea para un personaje, eso depende única y exclusivamente de lo que quiera ver el director. No depende del actor. A veces el director quiere ver un personaje supremamente flojo porque le sirve con los que tiene al lado. Claro. Y entonces dice, yo quiero un personaje flojo y el personaje más flojo me lo hizo Sutanito y ese es el que queda. Y esa es una aplicación que tú jamás vas a entender porque nosotros como directores, eso lo entendí yo cuando me tocó dirigir. Claro. Dije, ay, es que esta pelada es extraordinaria, divina, bella y tal, pero ese personaje yo lo quiero con unas características un poco diferentes. Entonces la gente a veces dice, oye, pero ¿cómo le ganó esta a esta? Si eso tiene lógica. Entonces, total, es que bueno, no quiero sonar como lo que más sabemos de cine y tal, pero no, en la propuesta, bueno, la propuesta narrativa siempre es la del guionista. Exacto. Pero no es lo mismo, el papel aguanta todo. Cuando tú vas a plasmar eso al audiovisual es donde viene el meollo, ¿sí me entiendes? Donde viene el verguerete, como decimos nosotros. Exacto. ¿Qué pasa? Que lo que tú dices, hey, está Viña Machado, sí, excelente actriz, mostra. La adoro además. Y está Juanita. Sí. De pronto en la cabeza del director, porque es que la gente se olvida que las producciones audiovisuales son la visión del director. Total. Así el papel haga dicho 1000 cosas. Por eso es que no se puede traducir literal los libros al audiovisual. Total. Porque es complejo. Entonces, ¿qué pasa? Para él, Juanita encajó mejor, más plus la industria que dijo, no, ella vende y tal. Aunque a mí eso es discutible. De eso íbamos a hablar, Viña también hay varias aristas. Sí, pero, por ejemplo, Viña de pronto no te vende en 72 países. Exacto. Juanita, sí. Entonces ahí tenemos que mirar también un tema, ¿ves? De business. Exacto. Que es nosotros lo hacemos con el corazón. A mí me encanta Viña, es una gran amiga, la quiero muchísimo. Mira, estoy casi seguro, porque esa es una cosa que no sabremos jamás, ¿verdad? Ya moriremos con esa duda, pero de pronto esta Viña lo hubiera hecho mejor. ¿Sí ves? Te voy a dar una pregunta, más allá de hablar de industria y monstruos como Netflix. ¿No crees que
en cierta parte nosotros como costeños tenemos culpa de la percepción que tiene el interior de nuestro acento, cultura y todo eso. ¿Por qué te lo digo? Tú escuchas aquí las propagandas, los comerciales de radio, y tú no lo escuchas natural, tú dices, ajá, niña, y entonces, o sea, ¿no crees que eso también, repetirlo tanto, hace que cuando alguien que no es de acá, no conoce nuestra cultura, escuche y dice, es que yo hablan así? Mira, tienes toda la razón del mundo, pero a ver, y vamos, ondemos un poco más en eso. Te voy a contar varios secretos. Cuando yo arranqué en esto de la industria de novelas, se hacían novelas costeñas hechas por cachacos, yo te lo digo. Y se veían una cantidad de situaciones tan ridículas que nosotros que somos costeños, yo lo veía allá y yo decía esto, pues, pero como no tenía todavía el peso actoral para decirle a un director, hermano, yo esto no lo hago porque esto es una ridiculez. Yo no tenía ese peso. Cuando tú entras, tú lo que quieres entrar, estás mucho más joven, estás esperando una oportunidad, muchas cosas, tú no te vas a poner problemático. Y no es ser problemático, a la final lo entendí. No es ser problemático decirle al director, mira, qué pena contigo, pero esta situación es totalmente absurda. Entonces, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Conmigo arrancamos varias cosas. En algún momento, ya cuando empezamos a coger cierta credibilidad en el medio por lo que habíamos estudiado, por muchas cosas, y el director también era alguien que tenía muy en cuenta los... Entonces ya yo le pude decir, ven acá, hermano, mira, esto es una situación ridícula. Yo no llegaría a Bogotá en chores, con unos tenis, porque es que allá no somos estúpidos, ni somos imbéciles, ni somos... Allá sabemos que aquí hace frío. Y yo no te digo llegar en smoking, pero sí llegar en un jeansito y una chaquetica, hermano. Y no llegamos armando un escándalo en el bus, eso no es verdad. A no ser que el bus sea una papayera y ya todo el mundo va bacano. Pero aquí la gente no llega así. Entonces vamos a tratarnos un poquito más, con un poquito más de respeto. ¿Ok? El man llega, analiza la vaina, me recuerdo perfectamente a Julio César Luna, un excelente director, alguien, oh, Dios mío, bendito, Julio es de los maestros. Entonces cuando él vio, él me dijo, Ismael tiene razón. Y él quería mucho a la costa porque tenía grandes amigos aquí, como David Sánchez Juliao, una cantidad de gente. Entonces, ¿qué pasó? Él respetaba mucho ese tema y trataba de dignificar el tema costeño. Pero durante muchísimos años fuimos interpretados por gente del interior. Durante muchísimos años en el interior solo pensaron que acá todo era papayera, risa, ron, tal, bacanería. ¿Sí me entiendes? Durante muchísimos años. Y así empezaron a vernos. Cuando llegó todo este tema de las novelas, pues nos dimos cuenta de que ellos, como nos veían, nos narraban. Gracias. Así como ellos nos veían, nos narraban. Entonces, gracias a mi Dios, y eso se lo agradecemos a Carlos Vive, a mucha gente, le debemos eso, ¿ok? El hecho de Carmenza Gómez, a mucha gente le debemos el hecho, Judy Enríquez, a Judy, de abrir un campo, al mismo Frankie Linero. Mucha gente nos abrió un campo para que empezaran a respetarnos en televisión. Hace un tiempo tuvimos aquí, nos invitó a la Cinemateca, gracias a mi Dios, y en el conversatorio de la Cinemateca que estábamos, se trató ese tema, ¿sabes? De que yo creo que la industria ya se está dando cuenta de que es mejor hacer novela de costeños por costeños. Tenemos grandes directores costeños hoy por hoy, pero grandes. Tenemos a Yuldor Gutiérrez, tenemos a Víctor Cantillo, tenemos una cantidad de personajes interesantes, ¿verdad? Entonces tenemos una cantidad de personajes interesantes que valen la pena. Y que ya hoy tienen la formación para hacer cosas interesantes. Entonces, me parece que hemos evolucionado muchísimo. Me parece que el concepto ya está cambiando un poco. Me parece que el tema de Netflix es un tema aislado a lo que está ocurriendo internamente en nuestra televisión. Y vuelvo y te repito, a mí la actuación de Manolo me gustó. La actuación de Juanita me gustó. Yo creo que el tema ahí no es de elenco. No. ¿Ves? Eso hablábamos con Manolo precisamente. Decía Manolo, es que yo lo que me tiene contento es que la gente me critica el acento, pero no critican cómo actué.
Pues que no hay discusión, Manolo es un actorazo. Y es un tipo vendedor, y es un Exacto. tipo, a mí me encanta y es una gran persona. En No, y Cartagena tampoco es estuvo en que es un conferencia. actor solamente, el man es productor, ha sido director, o sea, el tipo sabe. Lo que pasa es que la crítica, igual yo creo que también es chévere porque hace que ahora Son tanto buenos. los ojos del mundo vea esa serie que necesita una segunda temporada y que los Exacto. directores desde dentro digan como que, oye, no vamos a tocar el equipo ganador, sino que hay que ajustar unas piezas Exacto. y adquirir unas nuevas que a lo Pero- mejor le pueden sumar. Pero mira lo bueno que es esto. Claro. O sea, el producto con todo y los comentarios fue un excelente producto. Es la única manera de que hagan una segunda parte. No existe manera de que hagan segundas partes cuando el proyecto no funcionó. Claro. Es así de fácil. Nosotros miramos con el corazón, sí, nos tocó la vaina, ¿qué tal? Que el jodazo, que la... ¡Ey! Porque nos tocó, pero nos tocó en el corazón. Pero a ellos que les tocó en el bolsillo, ellos dicen esto es espectacular. Claro. Y ojalá la gente siga hablando lo que quieran. Porque en publicidad no importa lo que digan, bueno o malo, pero que hablen. Claro. Entonces, ese es como el fundamento de eso. Isma, hay una vaina que yo quería tocar sobre la identidad del ser Caribe y voy a hacerlo específico en Colombia. Porque yo analizando, esto es una universidad, este es un estudio de la Universidad de Andy Alonso, porque eso no lo investigó Ajá. nadie, lo investigué yo. Y quiero ver si tú opinas lo mismo. Yo siento que nosotros, los caribeños de Colombia, Sí. somos, si no los únicos, de los pocos que nos toca justificar nuestra identidad. Te explico a fondo la idea. Un puertorriqueño, un dominicano, un cubano, no sé, un jamaiquino, todo dentro, ellos vienen a una isla, vienen del Caribe. Claro. Y casi todo, o el 99%, es Caribe en su territorio. Nosotros somos andinos mayormente y somos caribeños más pequeños. Toda la razón del mundo tiene. Entonces nosotros sí nos toca justificar por qué somos lo que somos. Exacto. Y por qué actuamos como actuamos. Exacto. Y que por qué para ellos es complicado entender nuestra idiosincrasia, cultura, Exacto. nuestra lengua, porque nuestro dialecto, el costeñol, certificado por la RAE, existe. Claro. Entonces yo siento que nosotros siempre tenemos que estar justificando el porqué. Justificándonos, exacto, siempre dando un porqué. Tienes toda la razón en eso, ¿sabes? Y nunca lo había analizado como desde ese punto de vista, pero tienes toda la razón. Nosotros nos pasamos todo el tiempo justificando por qué somos así. En un mismo país, que es complejo. Exacto, porque tenemos que explicarle a la gente del interior de aquí, porque somos así. Un puertorriqueño de Estados Unidos no tiene que explicarle nada a nadie, ni tiene que justificar. Nosotros Exacto. somos así y se acabó. Que le gustó, chévere, que no, ¿sí me entiende? Y todo el mundo en Estados Unidos, porque Estados Unidos, a ver, Puerto Rico es un estado independiente de los Estados Unidos, entonces, ni tan independiente, es un estado de los Estados Unidos. Entonces, allá todo el mundo sabe cómo son los puertorriqueños. Claro. Y ellos no tienen que estar justificando ni sus costumbres, ni su idiosincrasia, ni absolutamente nada. Nosotros acá nos critican mucho allá y tenemos que pasar como justificando eso. Que hay gente que no sabe. Tú eres del Caribe, pero tú eres de Colombia. Chico, ¿cómo Pero, así que el Caribe? exacto. Hay un Caribe en Colombia. Lo que pasa es que la gente lo ignora. Porque Total. siempre se vendió o se masificó el andino. Una vez recuerdo, estaba yo, espérate un momentico, yo creo, sé que fue, si no ando mal, fue en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Madrid. Estaba allá, cuando entré, me dice el tipo, pasaporte colombiano, ¿tú eres colombiano? Le dije, sí, claro, hermano, colombianísimo. Entonces me dice el tipo, ¿cómo? Digo, no, colombianísimo, de Colombia, bacano. Pero qué raro, porque tú eres un colombiano que usted no habla así, no habla cierto, como hablan en la serie, ¿cierto? Y digo, hermano, allá no somos todos así. Hay unos que son paisas, hay otros que son caleños. Allá hay como 5 países dentro de un mismo país. Y nosotros allá hablamos, es así. Claro. Entonces, el man soltó la risa y me dice, ve, que no es que yo tuve una novia paisa y me encantaba cuando me decía bebé. Digo yo, este es de los que va allá a Colombia y se mama su estafá con 4 pendejas que le dicen bebé. Sí me estaba entendiendo. Y decía yo, este sí es de los bravos. Y entonces, la gente como nos ve, nos juzga. Claro. Y afuera como nos ven, nos juzga. Mira, yo hablo siempre y pongo este ejemplo porque me marcó muchísimo. ¿Tú te acuerdas de una cosa que se llamaba Laura en América? Claro. Laura en América, el día que yo vi un peruano con dientes me asombré.
porque yo juraba que eso no existía. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que es que los programas de televisión se convierten en una vitrina nuestra de nuestras costumbres ante el mundo. Claro. Y la gente no entiende eso a veces. ¿Por qué? Porque tenemos el tema del negocio para la industria y entonces no les importa mucho. Aquí la gente decía, oye, pero ¿por qué aquí todo lo que están haciendo ahora y exportando ahora es de narcotráfico si no todos somos narcotraficantes? Entonces, ¿a razón de qué vamos a estar dando esa imagen ante el mundo? Pensábamos con el corazón, pero no pensábamos con la industria. La industria lo que más se estaba moviendo en ese momento era ese tipo de programas y así mismo lo manejaban. Entonces, a veces nosotros pensamos con el corazón, pero la industria piensa con el bolsillo. Obvio, y esa es una pelea que no vamos a ganar nunca. No. Pero ¿qué podemos hacer? Aprovechar que, por ejemplo, hoy en día está de moda o se está mostrando más el ser costeño. Y se está normalizando el hablar como costeño y todo esto. Entonces es decir, hey, ¿sabes que hay otra Colombia? Hemos avanzado muchísimo. Te voy a contar una historia. Hace unos días estábamos reunidos en un foro con varios compañeros y estábamos hablando de una cosa interesantísima y es que las grandes historias, hoy por hoy ya no se están generando desde el interior del país. En el interior del país ya se están agotando las historias, ya se están agotando las historias de narcotráfico, ya se están agotando muchas historias. Y eso tiene que ver mucho con un tema de idiosincrasia. Aquí en la costa, hoy por hoy hay historias tan maravillosas. Tenemos a un Gabo, tenemos tanta historia por contar. Tú vas a una tienda aquí y el paisa de la tienda es tremendo personaje y tiene cipote historia. Que te voy a decir una cosa. Eso es lo que yo he manifestado toda mi vida en redes o en lo que he podido manifestarme. Y me da rabia porque la respuesta más fácil de alguien del interior que ve eso es, tú eres regionalista. Puede que lo sea, si ese es tu concepto, puede que yo lo sea, pero te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué? No, es que ustedes hablan horrible. Ey, loco, Pero te voy a dar un dato. El único premio Nobel de literatura que tiene Colombia es Gao. Y no contó como cachaco, contó desde su Caribe. Desde su perspectiva. Entonces, ¿y qué te digo yo? Hace falta historias en nuestra televisión. Hace falta historias en nuestro cine. Hace falta muchas cosas y nosotros tenemos la materia prima de esas historias en nuestra región Caribe, aquí en Colombia. Tenemos muchísimas historias por contar y muy buenas. A veces, ¿qué pasa? ¿Por qué de pronto la industria no piensa más en eso? Hablando con ciertos amigos que manejan canales nuestros importantes, nos decía Ismael, mira, allá en la costa no hay una verdadera empresa de producción que nos permita a nosotros decirle, coge estos $7 millones y entrégame una novela. ¿Ves? Entonces, ¿qué ocurre? Que como no existe esa industria, a nosotros nos toca a todos llevarlo desde aquí. A la parte técnica, luces, sonido, cámaras, y 140 personas todos los días desayunando, almorzando, comiendo, transportándose. Eso vale muchísimo dinero. Una novela que a nosotros nos cuesta $7 millones desde aquí, haciéndola en la costa con una industria de televisión que ustedes tengan allá, nos puede costar 4, nos puede costar 3. Entonces, cada vez la torta de la televisión se divide más porque ahora está Netflix, está Amazon Prime, está una cantidad de cosas. Se reducen un poco el tema económico nuestro, ¿verdad? Y se nos hace mucho más difícil hacer novelas costeñas. Pero si hubiera en la costa una verdadera empresa de televisión que cumpliera con unos estándares de calidad como los que nosotros estamos proponiendo, para nosotros sería un negocio y para ellos también. ¿Qué falta, por ejemplo? O sea, nos hace falta, pero ¿cómo se haría? Mira, tengo que reconocerlo y te voy a decir algo, lo voy a reconocer. Este podcast es bien interesante porque nunca me había ardido tanto decir algo. Pues yo soy supremamente ardido. Uh-huh. Yo, en el interior del país, como se han preocupado por aprender muchísimo sobre estándares de calidad, de la parte visual, de muchas cosas, allá hay una cantidad de profesionales que no tenemos aquí. Y lamentablemente nos toca traerlos. Por el mismo jajaja, digo yo, el mismo jajaja de aquí,
esa sabrosura, ese ambiente, esa vaina, eso nos vuelve muy descomplicados. Y a veces nos vuelve como con cierto tipo de pereza ante el hecho de estudiar, de forzarnos, ¿sí ves? Y ese tipo de pereza nos va llevando a nosotros a que vayamos perdiendo la capacidad de aprendizaje y de poder avanzar en nuestra profesión, en lo que hacemos. Entonces, aquí sí vemos deficiencias, por ejemplo, en luces, en sonido, en muchas cosas. Y a mí me arde cuando me toca traer gente de afuera, porque digo yo, pero Dios mío, pero si somos lo mismo. ¿Y no crees que es como un círculo o una cadena que no se rompe? Porque yo cuando me metí aquí en el gremio del cine, de la gente de cine, había unos grandes talentos, pero muchos se iban. Entonces, ¿pero por qué se van? Es la pregunta. Exacto. O sea, no hay industria, pero ¿cómo se hace industria? No hay... Pero ¿cómo hacen para que no se vayan y cómo hacemos para que todo salga de aquí? Claro. ¿Por qué? Porque aquí cuando tratamos de explicar que esto es una gran industria y que genera dinero, nadie nos cree porque nunca ha habido una. Ese es un problema que tenemos aquí grandísimo. Que es que aquí, si tienes una empresa de vidrios y nadie tiene empresa de vidrio, dice, este man se va a quebrar. Pero cuando ya la empresa se vuelve una tremenda empresa y ya una vaina espectacular con el sacrificio de sus dueños, de todo, entonces dices tú, hey, ¿sabes qué? Voy a montar una empresa de vidrio, pues esa vaina da billete. Pero no tuviste los pantalones que tuvo el otro de hacerlo de comienzo. Claro. Y de decir, voy a darme el lapo. Aquí la industria del cine y de la televisión nuestra tienen un problema grandísimo de falta de credibilidad en las empresas, en la gente que tiene el dinero para armarla. Entonces no te creen. Claro. ¿Ves? Así tú hayas hecho todo lo que tú quieras en televisión, no te creen. Entonces tú vienes aquí y toca, por ejemplo, el caso mío, con el tema del teatro. Yo dije, no me da la gana de que no haya teatro en Barranquilla, no me da la gana. Y me di mi lapo. Y perdí billete en unas y gracias a Dios ya arrancamos con un tema estándar, pero al comienzo me tocó darme mi lapo. Entonces, aquí lo que hay que tener es personalidad claro. y tratar de armar empresa para que la gente realmente pueda vivir de eso. Mira, a mí me causaba mucho dolor ver cómo yo iba a teatro aquí, teatros que presentan en una sala, en una cosa, en un garaje, ¿sí me entiendes? Y yo decía, Dios mío bendito, esta obra está muy linda, está muy bien hecha, está muy bien escrita, está tremendamente bien actuada, porque aquí hay gente que, mira, yo me quito el sombrero ante esos manes, porque esos manes son los verdaderos Quijotes y no han permitido que desaparezca del todo el teatro en el Caribe. Yo me quito el sombrero ante esa gente. Pero cuando termina la obra, nos sentamos y nos reunimos a hablar con los actores y escucho un pelado que me dice, joder, maestro, esta es la última vez que yo hago teatro, usted no sabe cómo me duele, man. Digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Entonces me dice, no, porque usted sabe, mi papá está contento, mi mamá está contenta, pues soy un gran actor, como usted dice, muy bueno, pero aquí hay que llevar para la comida, para la papa y tal. ¿Por qué? Porque no hay una industria de teatro que te permita dar trabajo y vivir de eso. Industria y público. Es que yo creo que es parte y parte, Isma. Pero yo creo que el público, ¿por qué? Es algo que yo no he logrado explicarme todavía. ¿Por qué la gente no había pensado en hacer esto que estamos haciendo nosotros ahora, antes? Si cuando en este momento yo publico una obra y a mí se me venden 1000 sillas. Entonces digo yo, pero aquí hacía falta teatro. Aquí lo que hacía falta era teatro o hacía falta gente que le gustara el teatro. O a lo mejor ambas. De pronto faltaba la evolución de la sociedad. Porque la Barranquilla hace 15 años... Estamos tratando de crear cultura de teatro. Claro. Porque eso no es fácil tampoco. O sea, te lo digo porque yo hago stand-up. Exacto. Y el stand-up comedy, al lado del teatro, es un bebé en pañales. Total. Pero la gente todavía no entiende qué es el stand-up. Y el género. Y aquí hay una cosa muy importante. A nosotros nos tocó empezar a traer obras de teatro, comedia, sobre todo. Para esto hicimos un estudio. Y nos dimos cuenta de que tú traes 100 años de soledad aquí y no te va nadie. Entonces aquí lo que tienes que traer es humor, es comedia, es esto lo que vende. Pero por encima de todo,
con actores que la gente quiera ver. Ese es el secreto de este negocio, exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa a mí? Yo cojo y le digo a los pelados, yo saco el 35% de la plata que me genera eso y me voy y veo una empresa, veo una obra, perdón, de teatro y yo digo, hey, qué interesante, está hecha por muy buenos actores, vengan. Entonces yo les hago un diseño de luces y de escenografía, ¿verdad? Y los monto en un teatro de 1,000. Obviamente, a entraditas, no a las obras que yo traigo, que me valen 35, 45 millones de pesos, sino que los traigo a ellos, les monto su obra en el teatro y ellos mismos se encargan de meterme 400 personas, 450 personas. Y esa plata es para ellos, no para mí. Okay. Entonces, eso es una manera de darle vida un poquito al tema del teatro, a este tema interesante del ecosistema del teatro en el Caribe. Eso es importante. Claro, no, esos movimientos son importantísimos. Exacto. Pero ¿por qué nadie los había hecho? ¿Por qué nadie darse el lapo antes? Pero es que también va mezclado un poco a la visión de la concepción de la sociedad barranquillera promedio. Sí. Que es como aquí todo es folclore, mamadera de gallo y carnaval. El jajaja. Y no tiene nada malo ser carnavalesco o carnavalero. Pero cuando tú solamente enfocas en que Barranquilla es solo carnaval, la estás crucificando a que nomás sirve para eso. Alguien me decía, Ismael, lo que pasa es que tú has salido, tú has viajado. Espérate un momentico. Yo estoy totalmente seguro que si a mí me gustara el teatro y yo no hubiera viajado y nunca hubiera salido de Cartagena, en Cartagena hubiera teatro. Porque es un tema de apropiarse de un tema. Ahora, todo el mundo anda buscando una empresa para montar algo que nunca haya. Y el teatro nunca lo hay, entonces ¿por qué la gente no lo quiso montar? Y por eso te digo, hay personas aquí a los cuales yo me le quito el sombrero, hermano. Unas empresas de teatro aquí, de escuelas, donde tú dices, Dios mío, esta gente ha luchado con esto eternamente, pero no se ve la evolución. Se la compran empresas, le compran la obra del uno, el otro, los presentan aquí en este teatro de 40 personas. ¿Sí me entiendes? Pero no se ve una evolución real del teatro. ¿Ves? Entonces... Sí, son islas. Exacto. Y yo creo que esas islas, al menos mi sueño, es poder reunirlas a todos dentro de una sola empresa y poderles decir, vengan y yo comercializo todo lo que ustedes están haciendo. Y los presentamos en esta vaina, pero para eso hay que unir y para eso hay que esos creadores de teatro crean en un proyecto de veras. Pero si nunca lo hemos visto, no lo creemos. Ojalá me pasara como el tema de Dios. A Dios nunca lo hemos visto, pero todos creemos en Él. Ojalá. Yo espero que el teatro ocurra más o menos. Claro que sí. Oye, Isma, hablando, bueno, esa es la parte de teatro, pero por ejemplo, aquí tengo algo que me causa curiosidad, bueno, que también tú tienes mucha experticia en eso, que es la televisión y las series. Sí, claro. Yo escuchaba, creo que en una entrevista tuya, no me acuerdo dónde, que hablabas de que antes las novelas se hacían más largas. Claro. Y ahora las series han cortado eso. Si me preguntas a mí, de pronto porque yo no soy tan viejo. Tan vieja escuela como tú, a mí me encantan las series. Y yo cuando era pelado que veía las novelas decía, pero ¿por qué tan larga? Pues no lo hacen en formato gringo, que son varias temporadas y tal eso. Eso para los gustos. Pero en tu discurso... No, pero tiene mucha lógica. ¿Qué cosa ha cambiado para ti, por ejemplo? Ok. A mí me parece, sí, es verdad. Estuve en varias novelas que duraban 1 año y medio, 2 años haciéndose. En esas novelas tú veías una cantidad de paisajes bellísimos, veías a los directores que se engolosinaban con tantas cosas bellas, veías unos exteriores lindísimos, veías... ¿Por qué? Porque se engolosinaban en eso y se regodeaban en la historia. Ahora tú dices, ¿por qué no miraban el tema gringo? El tema esto. Ese tema a mí me maravilló toda la vida y siempre tuve esa inquietud. Pero cuando me dijeron, Ismael, es que aquí todavía no sabemos escribir así. Ok. ¿Sí ves? Cuando tú ves una serie como Friends, por poner un ejemplo, Friends no basa la comedia en el personaje, ni en los gestos, ni el cómo lo diga, no. Basan en la situación. Sitcom. Exacto. Cuando tú tienes, y ellos siempre son así,
Y siempre basaron lo que da risa en la situación. ¿Ves? Enmarcado dentro de unos personajes específicos. Entonces, cuando tú coges, en Estados Unidos, que no pasa aquí, tú coges un año antes y preparas a los actores sobre su personaje, cuando ya tú vas a grabar, las situaciones salen solas y se vuelven totalmente absurdas, pero de una gracia infinita. ¿Por qué? Porque la situación es lo que hace la gracia dentro de esos personajes. Pero es la situación. Aquí no. Aquí antes nos acostumbramos, ¿verdad? A que el personaje era el gracioso. Yo recuerdo NN, recuerdo una cantidad de cosas que se basaban en el personaje. Ajá. Y la historia era al revés. Entonces no sabíamos escribir mucho sobre eso. Pero esas historias de antes a mí me encantaban. La gente dice, no, que todo pasado fue mejor. Pero es que me encantaban porque las historias tenían el ritmo ese de nuestro Caribe colombiano, al menos las que eran hechas acá y toda esa vaina. Hoy por hoy, la industria nuestra ha perdido muchísima calidad, porque lo que antes hacíamos en año y medio, ahora tenemos que grabarlo en 4 meses. Okay. Entonces, las historias pierden mucha belleza, mucha fantasía, mucha poesía que se veía antes. Y ahora se volvieron en una cosa de hacer empanadas y vamos para adelante. Hay unas que quedan más lindas que otras, otras que quedan mejor factoría. que... Exacto. ¿Por qué? Porque ahora la industria piensa en esta. Pero nosotros, los románticos, los que pensamos con el corazón, todavía pensamos en lo viejo. Oye, tú has hecho... La gente no sabe todas las novelas y series ¿qué es esto de 10º grado, 1990? Uf, hermano, tú me estás hablando de, Dios mío, con Ramiro Meneses. Mira, eso fue una época cuando llegamos a Bogotá, hace muchísimos años. Imagínate, yo llegué 19 años a Bogotá, yo tengo 60. Yo creo que tendría por ahí como unos 22, 23 cuando hice eso, no me acuerdo. Entonces, éramos una serie de pelados jóvenes que nos llamaron para hacer una serie, creo que eso era de Sempro Televisión, una productora que existía hace mucho tiempo. Y hacíamos eso y nos divertíamos muchísimo. El director de eso era el papá de Cristian Tapan, Ajá. que un gran actor al que queremos muchísimo, sí. Entonces, wow, me has hecho recordar tú una época muy bonita. Tú estabas debutando como actor. Exacto. Y yo estaba naciendo ese año, imagínate la vida. ¡Wow! 1990. Imagínate. Y aquí los pelados que dicen que estoy viejo ya. ¿Puedes creer? Pero digamos que en verdad tu carrera se dispara o te da esa popularidad de Guajira. Sí. Cuando andas del Mello. Llega a Guajira. Hace unos días estuvimos presentando los premios India Catalina en Cartagena con Miriam de Lourdes, que escribió un libro que se llamaba Torrecillas. Y basado en ese libro se generó Guajira. Okay. Entonces, y existió ese personaje que fue creado por ella, el Mello de Guajira. Okay. Pero el Mello era un tipo muy curioso porque mi personaje moría, lo mataban a los 8 capítulos y llegaba el Mello bueno. El Mello quiere decir que eran gemelos. ¿Ok? Entonces, moría el malo, el que era narcotraficante, y el bueno le tocaban todas las culebras de la maldad que había hecho el viejo. Okay. El malo, ¿ves? Y resulta que el malo resultó tan bueno, curioso para la gente y tan raro para la gente y lo recibieron de una manera tan linda que el malo se quedó y nunca apareció el bueno en la novela. Okay. Y eso fue basado en Torrecilla y es una novela a la cual yo le debo mucho porque fue de las primeras novelas donde casi que escogieron a los actores cédula en mano. Todos tenían que ser costeños. Okay. El gran Robert Fajardo, que fue hecho por Julio Echeverry, el mismo Yuldor Gutiérrez, que fue... Mira, había tanto talento reunido ahí, tanta gente maravillosa y buena, que esa novela marcó la vida de muchísima gente, incluyendo la mía. Ahí tú sentiste el cambio en tu vida. Claro, además que eso era una locura porque... Pero es que yo siempre le he dicho a la gente, mi infancia se recuerda en los 90. Ajá. Y yo viví el cambio digital, viví cuando llegó el nuevo milenio, la cosa. Pero yo recuerdo que antes la fama era
Hoy en día, Juan, no quiero sonar feo, pero todo el mundo es famoso. Sí, sí, sí. Y esto, y hablar en la cámara así, Lo vuelve a uno. te da cercanía con la gente. Exacto. Antes eran dioses. Y ver a tu artista favorito o ver en la televisión era inalcanzable, o en la radio. Antes existían solamente 2 canales. Exacto. La gente o te veía o te veía. No había manera de que no te vieran. O sea, no había manera de que no te vieran. Entonces, o gustaba muchísimo una novela y el otro canal lo que hacía era que esperara que se acabara tu novela para arrancarla de ellos. Ajá. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no querían que se enfrentaran 2 novelas. Después empezaron a enfrentarse las novelas, pero no había manera de que no te reconocieran antes. Tú no viviste esa época de pronto, pero los televisores eran una cosita de una tuerca ahí que uno pasaba para yo era el control remoto de mi familia. Exacto. Siempre el menor era el control remoto. No te lo digo, yo también. Ajá. Yo también era control remoto. Además me cabreaba. Mi papá le decía, mi mamá decía, hey, acostarse que ya son las 8. Ajá. Y mi papá decía, cálmate, deja el pelado media hora más que necesito que me cambie el canal para tal. Era una cosa del carajo. Yo me aprovechaba mucho de eso. Yo decía, papi, ¿tú qué dices? Si no te toca pararte, dice, no, quédate media horita más y deja al man quieto. ¿Sí me entiendes? Entonces, a mí también me tocaba esa, pero lo que te digo es que antes no había manera de que no fuera famoso. Claro. Pero la fama, al igual que hoy, la fama no es para todo el mundo, ¿sabes? Yo creo que yo tuve una época durísima de mi vida donde yo nunca he usado droga, ni yo no tomo, por ejemplo. Okay. ¿Verdad? Y toda mi carrera me la pagué cantando en los bares en Bogotá. Pero fue bien curioso que a mí me dio fue por el tema de las mujeres. Eso sí, era una locura con esa vaina. Y yo llegaba a un aeropuerto y me iba para una grabación en Cali, por ejemplo, y llegaba y conocía a una pelada ahí y yo dije, yo voy para Cali. Y la grabación que se quedaba tirada, yo me iba para donde iba la pelada. Eso era una vaina de locos. Entonces, esa época me pasó factura también. Entonces, yo creo que todo como que se vive en un momento especial. Pero hablándote de la fama, que no es para todo el mundo, a mí me pasó eso. Pero yo no concebía, a veces la fama, tú pasas toda la vida buscándola y cuando la tienes pasas toda la vida huyéndole. Es una cosa bien extraña, ¿sabes? No es que yo le huya a la fama, a mí me encanta llegar a un banco y no hacer cola. Me encanta, o sea, me fascina eso. Pero hay otra parte que es esa parte como de que a veces tú te quieres como sentar en un andén con unos amigos y hay que cuidarse. Hoy por hoy todo el mundo tiene un teléfono y eso es una cámara. Entonces, yo recuerdo en Bogotá una vez que nos paramos en una esquina, ahí en la zona rosa, a ver una pelea de unos manes que se estaban dando una coñocera, pero de la brava. Y un amigo mío y yo, que hoy por hoy es senador, nos quedamos ahí viendo la pelea. Y al día siguiente, hermano, nos han sacado un artículo en una revista que se llamaba TV y Novela. Yo no sé si eso exista todavía, eso, no sé. Entonces, donde decía que nosotros nos estábamos matando y que como nosotros los actores, la vaina, la droga, quién sabe en qué andábamos. Y nos tomaron una foto precisamente cuando yo le estaba diciendo, hey, aparten a ese man, porque le estaban dando, yo hago así, hey, aparten a ese man, hey, por favor, ¿sí me entiendes? Habían como 5 manes dándole a uno ahí. Entonces, hey, ven acá aquí, hey, que alguien se meta allá a apartar a esos manes. Y me han cogido con la mano así en la foto. Y hermano, eso me llamó mi familia, me llamó todo el mundo, que tú, que tal, que por qué te andas metiendo. Hey, explicar eso fue tremendamente tedioso. Claro. Entonces yo aprendí que, entre otras, cuando voy a aclarar, las revistas nadie quería aclarar porque lo que vende es el escándalo, no la aclaración. Entonces yo decía, pero espérate, pero que están hablando de... Y la gente decía, no. Bueno, tú no estabas en la pelea. Bueno, listo, entonces no estabas en la pelea. Sí, pero yo necesito que alguien diga que no. Y nadie dijo nada. Nadie dijo nunca nada. Entonces, aprendí 2 cosas importantes. Una, que nuestra carrera es mejor
tratar de llevar una vida lo más normal posible dentro de algunas cosas. Yo, en mi vida, por ejemplo, a mí, yo he prestado plata, me han robado, me han provocado ir a ahorcar al man o levantarlo a trompado, lo que sea, y he entendido que ese no puede ser un comportamiento en mí. Entonces, a veces me he dejado robar plata, pues, ¿qué hago, hermano? Me chocan en el carro. Mierda, me toca bajar y si el man no quiere pagar o se pone violento, tranquilo, hermano, vete. Y eso es a veces mejor. se olvida quién es tú. O sea, por ejemplo, yo te voy a dar mi ejemplo. Yo siempre me que olvido. yo no tengo la fama que tienes tú y otras personas, pero Sí, digamos bueno. que uno ya es más conocido. Claro que sí. Y bueno, hace poquito en carnaval, Pato, mi manager, me dice como que ya está tomado tanto porque la gente te conoce. Así es. Y ¿sabes algo? Porque yo le digo, no me conocen a mí nadie, marica. Y nos fuimos para un bordillo en la esquina, Así estaba es. llena esa vaina. Así es. 15 personas pidiéndome fotos y no sé qué vaina, claro. y me dice, viste, abre el ojo. Entonces, si te digo yo, a microescala, tú que ya estás Eso es delicado. Mira, mi madre me dijo una vaina sabia hace muchos años, antes de que ella muriera. Mi madre murió muy joven. Pero una vez me dijo, mira, si tú no estás pendiente de la fama, el día que no la tengas no te va a hacer falta. Y esas palabras me ayudaron mucho como a aterrizarme. Es que mi mamá era una mujer muy particular, ¿oíste? Ahora que hablo de ella, para hacerte una idea de cómo era mi mujer, de mi mamá, yo recuerdo que una vez yo iba saliendo yo tenía como 9 años. Ajá. Y ella me llevaba a agarrar la mano. Y nosotros, pues, típica familia cartagenera, no con muchos recursos, bueno, en fin. Y recuerdo que iba pasando y yo le digo a mi mamá, porque pasamos por un restaurante que se llamaba Waikiki en Cartagena, que era un restaurante de la élite cartagenera. Uh-huh. Entonces íbamos pasando y cuando de pronto llega y se parquea una camioneta, yo recuerdo perfectamente, era una camioneta Bronco, que se usaba antes de esas grandotas, y se ha bajado una señora con un perro con un traje rojo divino y llena de joyas y tal. Y yo le he dicho a mi mamá, mami, ¿sabes una vaina? Cuando yo sea grande, quien se va a bajar de esa camioneta vas a ser tú. Y dice mi mamá, y que, ay, papi, esa señora nunca va a ser más feliz que yo. Y le digo, pero ¿cómo así? ¿Tú no estás viendo un cipote de camioneta? ¿De qué carajo estás hablando tu mami? Y dice, mira, esa señora nunca podrá saber la felicidad que da la última cuota de una nevera. Pagar la última cuota de una nevera. ¿Sí ves? Era un aprendizaje como tan... Yo recuerdo que con la primera plata que me gané, quise que ella fuera a ver al Papa, porque todos los domingos transmitían la misa del Papa en vivo, en blanco y negro, y yo quería que ella fuera hasta allá. Y entonces le compré el tiquete y me dice ella, no, mijo, ¿tú cómo me vas a comprar eso? Yo no necesito esa vaina. Yo desde aquí veo al Papa chévere. Yo lo que necesito es una plancha. Entonces, yo decía, mi mamá es lo más absurdo y ridículo de la vida. Dios santo, bendito, esto no. Y descubrí que la felicidad de ella no era la misma mía. Lo que a mí me hacía feliz, que era darle cosas a ella, claro, no era la felicidad de ella. Sí. La felicidad de ella era otra. Entonces, mi madre me enseñó muchísimas cosas. Una vez era un 24 de diciembre y venía de Medellín de hacer teatro y llegué a Cartagena, y antes Cartagena no es el aeropuerto que tiene ahora. Uh-huh. Esa vaina era una cantidad de palitos ahí, veían la gente que bajaba las maletas y toda esa vaina. Uh-huh. Y entonces, claro, la gente empezó a aglomerarse y nosotros teníamos una Renoleta 12. En ese entonces, y mi mamá fue a recogerme con mi hermano manejaba, y cuando llegamos allá, cuando fui a salir, ya la gente ya era una vaina de muchísima gente. Y entonces salí y cogí embalado, ran, y me metí en la camioneta. Y entonces la gente empezó a rodear el carro, la camioneta, y yo le decía a mi hermano, dale, suavecito, ve saliendo suavecito, y vamos saliendo, y salimos de aquí. Entonces mi mamá le dijo a mi hermano, quieto ahí. Isma, ven acá, yo te voy a hacer una pregunta. Mi vida, ¿a ti quién te metió en esta vaina? ¿A ti tú te metiste solo en esto? Sí. Ah, bueno. Y resulta que esta vaina tiene unas consecuencias. Así que me haces el favor y te bajas. Y asumes las consecuencias de la carrera que tú escogiste. Wow. Dije yo, mi madre, pero mi mamá, ¿cómo me va a hacer esta mierda? Vengo cansado, Te bajas.
Hijo de pucha, y me tocó bajarme en el aeropuerto y ustedes hubieran visto esa locura. Y antes no era el tema de las fotos, Autógrafo. antes tocaba firmar con la mano y esa vaina era un rollo, ¿me Claro. entiendes? Entonces eso era, pero ella me enseñó mucho con relación al tema de la fama. Y llegó un momento en que la fama no, para mí, se convirtió más como en un reconocimiento de las cosas que tú has hecho Claro. que de realmente tener fama. Y ya dejé de aprovecharme de ese tema porque antes con las pelas me aprovechaba mucho de eso, pero ya con 60 años ya tú no te puedes aprovechar de nada. Entonces ya, exacto. Como que decía, un amigo decía, Isma, abre el ojo con la pela viejo, que tú eres una mandarina pero divina. Tú eres una mandarinita pero bella. Entonces abre el ojo. Joda. Oye, Isma, tú sentiste la caponera. A mí me poca Wow, lucha. con Margarita Rosa, claro. Yo esa novela me la vi. Sí. A mí me gustaba Margarita Rosa cuando estaba en esa novela y dije, wow, Oh, diablo. Maggie siempre bella. Imagínate que nos vimos ahora y nos saludamos muy chéveremente ahora en los India Catalina, en el Fixi, que te digo que estaba presentándolo. Y Margarita, ya ella dice que no se va a echar ni más votos, ni más nada de nada, de tal. Pero tú ves a Margarita y Margarita irradia una vaina muy linda todavía en su belleza física. Tenemos grandes diferencias políticas, pero todavía Margarita se ve muy chévere. Está muy delgada, pero es algo que a ella le gusta. Entonces, cuando tú asumes tu delgadez con gusto, te ves bonito. Claro. Exacto. No, Margarita, un ícono. Y una estrella. Oye, creo que aquí, como te lo decía fuera de cámara, aquí donde yo me acuerdo por primera vez de ti en la televisión, que yo creo que también fue otro, fue como el segundo boom, no sé, tú me corregirás, que fue Alejo. Claro. Hacía el papel antagónico ahí y Moisés Angulo era el protagonista. Antonio Salinas era Antonio Salinas, el personaje. Un personaje pintoresco, caribeño, de pueblo. Muy Alfredo Gutiérrez. Exactamente. Siempre tuve como esa referencia de Alfredo, que hoy por hoy es un gran amigo al que quiero muchísimo y un señorazo. Sí, saludo al maestro que pasó por aquí también. Claro que sí. Bueno, has estado en Pandilla de Guerra y Paz, Las Dos Caras de Ana, El Rostro de Anelía, Más sabe el Diablo, ya El son Cartel, 44 ruedas en esta vaina, así que imagínate. Tierra de Cantores, La Selección Macario. Tronco de personaje. Era un amigo del papá del pibe, que todo le salía mal, era increíble. Oye, en Casa de Reinas, ¿qué hiciste que sale aquí? Wow, en Casa de... sí, hicimos un personaje de un carajo que vendía cremas de leche de burra virgen. Crema de leche de burra virgen y que era para la cara y esa vaina y era un estafador del carajo, se la vendió a unos manes ahí, eso no sirvió para un carajo y le inflamó la cara y eso, además le tocó volarse con los burros. Imagínate. Ahí sí. Los Morales, La Cacica, El Rey del Corazón, Pescadito, El Hijo del Cacique. Ey, pero no sigas hablando de eso que me hace sentir viejo, papi. No joda, al contrario, estoy diciendo porque es que la gente, ahorita estaba Alberto aquí de la producción y que yo te he visto en una parte y yo no joda, no he visto en todos lados. Yo le mamo gallo a la gente cuando la gente habla de esa vaina. ¿Qué día llegué a una vaina de donde venden plaquitas, de esas plaquitas que se cuelgan aquí entonces le dije porque estaba buscando una a mi papá. Mi papá tiene 90 años, ¿viste? Y mi mujer está asustada porque cree que yo voy a durar lo mismo. Entonces ella está preocupadísima con eso. Entonces imagínate que llegué a buscar una vaina y entonces llegué a buscar la plaquita esa y tal y veo y me dice la pelada que me atiende ahí y me dice, ay señor, usted perdóneme, pero yo esa cara, yo sé que la he visto. Era una pelada muy joven. Y le digo, mi amor, a mí me extraña que tú me hayas visto porque yo hago películas porno. Y dice, no, yo no veo eso. Y le digo, entonces no me conoce. No me conoce. Y la dueña que estaba ahí soltó la risa. Mira, tú no sabes quién es, no sé qué. Entonces nos reímos mucho de eso, pero hay que disfrutarse esa vaina, digamos, de generacional de estar en televisión y ahora estar en redes. Sí. ¿Te costó? ¿Siempre fuiste muy, muy fácil de adaptar o cómo es la vaina? Mira, para nada. Imagínate que en pandemia nos estábamos volviendo locos. Yo dije, aquí va a pasar algo. Yo soy una persona supremamente activa y mi mente siempre tiene que estar produciendo algo. Lamentablemente es así, no sé en qué consista esa vaina, pero mi mente siempre tiene que estar concentrada en algo, puesta en algo. Entonces, en pandemia
nos cerraron un negocio que teníamos, un spa aquí en Barranquilla, las productoras cero, ya no se veía nada en televisión, ya no había posibilidades de nada en la vida. Y entonces era viéndonos las caras todo el día y tragando como bestias en la casa con mi esposa y tal. Y entonces yo llamé a un amigo psicólogo y le dije, hey, loco, me está entrando como una depresión, una vaina rara, mano. Y entonces era pendiente y el noticiero y la vaina, entonces en el edificio que abajo y que ya llegó que llegó una ambulancia y se llevó a uno, yo decía, Dios mío, llegó esta vaina al edificio. Era una situación muy difícil. Claro. Y de un manejo mental difícil. Entonces me dice el man, pero Ismael, haz lo que tú sabes hacer. Yo, pero ¿qué es lo que yo sé hacer si las programadoras están cerradas, todo está cerrado? Entonces me dice, no. Entra en las redes y haz cosas tuyas. Habla de televisión, habla de lo que tú quieras. Pero como lo que yo siempre he hecho es hacer historias. Entonces yo hablé con mi mujer y le dije, amor, vamos a distraernos aquí haciendo una vaina que se llama Cosas de Casa. Cosas de Casa es que las mujeres son tremendamente graciosas y ellas no lo saben. ¿Por qué? Porque como viven cotidianamente toda una serie de situaciones, pero cuando tú empiezas a mirar desde acá y a analizarlas, eso es bello. Eso tiene una poesía graciosa, increíble, con un humor maravilloso, ¿sí me entiendes? Entonces dije, ven, voy a empezar a escribir Cosas de Casa, resaltando, pues obviamente, incrementando un poco, pues mi mujer no me mete sartenazos ni nada, pero vamos a crear historias de casa. Y empezamos a hacer una vaina en mis redes, Ismael Barrios Oficial o Ismael Barrioso en Instagram y en Facebook también. Y entonces empezamos a ver que la gente le gustó el primer video, le gustó el segundo video, le gustó el tercer video. Y ya al final de la pandemia era muchísima gente la que nos escribía a decir, hey, ¿qué pasó con el de hoy? ¿Qué pasó con el video de hoy? Y es que nosotros había días que nos queríamos hacer videos, ¿sí me entiendes? Entonces empezamos a ver que había mucha gente pidiéndonos eso y empezamos a darle material a la gente. Y yo aproveché esa época de pandemia para instruirme un poco más en qué consistía toda esta vaina de redes. Y a ver que teníamos que contar historias en menos de 60 segundos. Y una cantidad de cosas interesantísimas. Y la pandemia me sirvió para eso. Para enterarme de cómo iba a ser todo este rollo y empezar a investigar cosas. Hoy por hoy la entiendo mucho más. Todos los días nace una IA diferente. Entonces es vivir empapado de todo lo que está ocurriendo. Tú y yo, ya la época en que tú estudiaste y la época en que yo estudié ya no tiene nada que ver con el mundo actual. Entonces tenemos que irnos, hoy por hoy podemos hacer con nuestros teléfonos tremendas producciones. Hay unas IA que te permiten tener unos lentes maravillosos, unos lentes espectaculares dentro del mismo teléfono que te permite hacer cine con ese aparato. Entonces tú dices, Dios mío, adquieres tú unas buenas cámaras, unos buenos equipos, unas buenas cosas y te das cuenta de que tus ideas las puedes hacer realidad sin necesidad de que nadie te aporte un peso. Eso es de acuerdo a tu talento. Claro. Y ahí es como tú vas avanzando en este tema de las redes. Entonces, para mí es un descubrimiento, es como si hubiera descubierto América, la verdad. Esto es una locura. No, y las colaboraciones con diferentes creadores de contenido. Exacto. Bueno, vienes a podcast. O sea, entiendes la dinámica de esto, que para algunos al principio fue bastante esquivo, porque como que no, yo no estoy para esas vainas. Al contrario, tú te supiste adaptar y eso está bien. Hermano, además que cuando tú tienes 50 y pico de años que te llegue esta vaina, tú vas a entender menos. Pero tienes que tratar y hacer un esfuerzo por leer, por saber, pero gracias a que estoy metido en el medio, eso me permite tener la inquietud, ¿verdad? Pero hay mucha gente de 60, 70 años que no entienden esto. ¿Pero por qué? Porque sencillamente ni siquiera formó parte de su trabajo nunca. Claro. Entonces les es mucho más difícil, pero esto es un mundo nuevo. Esto es yo me acuerdo que yo hablaba con periodistas de antaño que todavía escribían hasta con máquinas de escribir y yo le decía en una época que trabajé digital en un periódico, le decía, deberías darte la oportunidad porque ahora viene lo digital. No, pero eso no, yo voy a morir así y tal.
Y yo vi uno que otro que le tocó adaptarse porque es la vida misma. Hermano, hace 15 años yo iba a los Fixi en Cartagena, a los Indias, y escuchaba, me encantaba meterme a los foros. Dentro del marco del Fixi hacen unos foros interesantísimos. Y me encantaba meterme, pero en un salón de 50, 60 personas siempre éramos los mismos 6 estúpidos ahí escuchando. Y empecé a entender, desde ese entonces se empezaba a hablar de que venía una transformación, de que venían cosas nuevas, de que tú ya ibas a tener la oportunidad de no necesitar una empresa grande de producción para poder hacer tus cosas, de que la gente iba a poder subir sus contenidos y que habían empresas que se iban a nutrir de los contenidos que tú ibas a poner y que a ti no te iba a costar ni un peso subir eso ahí. Y que simple y llanamente iban a haber unas plataformas y tú decías, ¿esto cómo será esta vaina? ¿Ves? Y eso nos permitió irnos preparando un poquito, al menos en la televisión, para lo que venía. Lo que pasa es que el mundo cambió en 2 años. Claro. En 2 años tú ya viste un mundo nuevo. Total. Entonces, nosotros los que venimos de que para llamarnos a la casa tenía que ser a la casa. Uh-huh. Y que si tú no contestabas, no estabas, nadie sabía la razón. Hasta que tú no llegabas a la casa y te la dieran. No, y la precisión de, hey, nos vemos el sábado a las 4 en tal lugar. Y llegabas. Y así era porque no había otra manera de comunicarte, ni por dónde vienes, ni ya estoy llegando, ni eso no existía. Entonces, mi madre era de un pueblo al que adoro, que se llama Cincé Sucre. Y ese pueblo, nosotros nos íbamos de vacaciones. Y mi mamá, para hablar con nosotros, tenía que llamar a una oficina de Telecom, que era una empresa, y le decía a la vieja, hey, manda a Sutanito en la bicicleta y dile a los pelados que estén a las 2 de la tarde ahí que yo los voy a llamar. Entonces iban hasta la casa de mi abuela, un tipo con una bicicleta nos avisaba y nosotros a las 2 de la tarde íbamos para esperar para poder hablar con mi mamá. Imagínate. Entonces, yo le echaba este cuento a la hija mía. Exacto, ¿cómo le explicas a un chico ahora? No, mi hija, la menor, escuchaba en algún momento esas historias hace mucho tiempo, cuando ella tenía 6, 7 años. Yo le estaba contando esta historia a alguien por televisión, por teléfono, y me decía, cuando yo colgué, dice ella, ay, mi abuelita, ¿por qué no les compraba un celular? Y, mami, es que tú naciste en la época del celular, pero esa vaina no existía. No existía. Papi, ¿cómo así que no existía el celular? Digo, no existía. Esta vaina es una vaina de hace 2 años. ¿Qué te pasa? ¿Sí me entiendes? Es una vaina. Y la gente ya no concibe el mundo como era antes. Claro. Nosotros somos privilegiados porque nosotros lo entendemos desde antes de que todo esto ocurriera. Yo recuerdo que en la casa de mi abuela al lado, o sea, yo nunca crecí con computador en la casa de mi abuela y yo paraba todo el tiempo ahí. Pero sí crecí donde mi mamá tenía un computador y tenía internet, pero no era el internet de hoy en día. Ajá. Recuerdo que los vecinitos míos me dicen como que, hey, mi tío trajo una cámara que tú puedes ver a la persona en Estados Unidos. Yo quedé como que, ¿qué estás hablando? Eso es imposible, bro. Ahora tú llamas donde sea en 2 minutos, en 30 segundos y es una cosa normal. Mira, a mí el invento más extraordinario que yo haya visto en mi vida es una vaina que se llamaba el fax. El fax, claro. O sea, ¿cómo es posible que tú metías un papel aquí y salía en China? Sí. Al segundo. Ajá. Eso es una vaina. Yo todavía mi mente no digiere esa vaina. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces tú dices, eso ya desapareció porque llegaba el email y tal, y tumbó todo eso, pero eso era un invento, eso era una vaina del otro mundo. Sí, ya te lo mando y ya te llegó. Ya te llegó, sí, bueno, listo. Eso es una vaina, ya está firmado. Antes tú tenías que mandar esa vaina por correo, comprar el sobre, le tiraba su lengüetazo, sellaba esa vaina, eso se iba, y a los 10 días que el man te decía, ya lo recibí. ¿Sí me entiendes? Claro. Eso de meter un y papel. Sí, y cada vez se te da más para atrás, los abuelos de uno, ¿sí me entiendes? La época cambia. Yo Exacto. recuerdo pequeñito, había una cosa llamada Beeper. Y yo llamaba al Beeper de mi mamá. Lo usaban los médicos. Exacto, mucho. Mi mamá, que es médica, yo le llamaba y decía que me llame a la casa de mi abuela. Entonces había una recepcionista. ¿Cómo es el código? El código del Beeper es tal. Y ella le llegaba un aparatico y leía el mensaje. Ah, ok. Exacto. Eso era una cosa del otro mundo. Pero el mundo
Hermano, mira, en 5 años este mundo cambió. Sí. Llegó un momento en que en 5 años cambió. Creo que hay estudios, o leí un artículo que decía que en los últimos 20 años hemos avanzado tanto en tecnología más que en los últimos 200 años. O sea, Sí, claro. Mira, ahora con relación a la pelea que tiene Estados Unidos con China, yo digo, pero ¿cómo es esto? Yo escuché hace como 1 año y medio en Discovery Channel, lanzaron un documental buenísimo de China y decía que Estados Unidos tecnológicamente estaba atrasado casi 30 años a China en tecnología. Y yo decía, pero este presidente está loco, es que uno no sabe ni qué es lo que tienen esos chinos, cómo te vas a enfrentar con ellos. Los chinos, quién sabe con qué carajo te van a salir. los chinos hicieron un sacrificio económico durante años para hacer lo que es hoy en día. Claro. Y entonces tú no los puedes, lo que pasa es que el chino come callado, que llama a uno. Ellos son come callado. Pero y en el momento en que le saca la piedra, te mandan unos aviones para Pearl Harbor. Y como lo ves así todo más. Pearl Harbor, y como los ves así todo vuelto, pero en cualquier momento te arman un mierdero. Entonces, esa vaina es delicada. Y no creo que tenga política, ahora porque hace un poco de política, pero Donald tiene que ver qué hace con su vaina. No puede, él no crea que es el centro del mundo, porque China no necesita a nadie, ellos viven solos de ellos. No, mira, y los países asiáticos han comprado. Bueno, la máxima prueba que tiene él es cuando se metieron en Vietnam. Les tocó salir de ahí con el rabo entre las piernas. Así las películas digan lo contrario. La historia es la que habla. Claro. Exacto, bueno, y yo no tengo nada en contra de Estados Unidos porque te voy a decir, mis 2 hijas viven allá, yo voy cada vez que puedo, o sea. Amo Estados Unidos, no me neguen la visa, por favor. Me gusta Estados Unidos, adoro Estados Unidos. God bless America. Total. No, y me encanta. Yo voy a Estados Unidos y me gozo. Tú hablar mal de mí. No, jamás. No, pero sí, esas son vainas, pero bueno, haremos un podcast político pronto, gracias. Isma, tú estuviste, quería preguntarte esto hablando de redes sociales, con Felipe Saruma, que la está rompiendo. Hace poquito estuve con Saru, sí. Saludos a Felipe, que no me conoce. Sí. Es un bacán, ¿viste? No, mentira, él sí me conoce, o por error. Él en TikTok me daba like antes. Mira. Pero no sé. No, pero sí sabe. Sí, pero bueno, me parece un genio, me parece lo que está haciendo una revolución tecnológica a nivel de contar historias, formato cine. Contenido. Y hacer contenido. Tiene una vaina muy ¿Cómo fue especial. esa vuelta? Y de pronto cuéntame qué diferencias hay en una producción tipo para redes sociales así versus a lo que ya estás acostumbrado en televisión. Mira, Saru creó una vaina bien interesante que a mí me gustó muchísimo. Y es que él logró crear historias para redes aprovechando un argumento que es buenísimo, que es el tema de los giros. Como la historia es lineal. Exacto. Y la historia tú no puedes contar esa historia en 8 días, sino que tienes que contarla en un tiempo específico. Para mí, que yo no sé si fue la intención de él o no, pero lo logró y creó una vaina nueva, y yo creo que cada quien que analice esa vaina va a encontrar algo diferente. Él logró condensar todos los giros que puede tener una historia en una vaina de 15 minutos, creo que es una cosa así. Todo lo que tú puedes ver en unos giros, ¿qué son los giros? Los giros es toda esa cosa que tú dices, ñerda, este salió con esto, ñerda, y esta es la mujer de este, ñerda, y este. Una cantidad de cosas que te sorprenden porque no es algo que va como que tú predices, sino que empiezan a ver cosas que tú no esperas. Sí, giro argumental de la historia. Exacto. Entonces me parece una cosa bien interesante. Me parece que es un pelado súper inquieto. Me parece que tiene una productora muy linda. Por ahí lo vi que lo contrató una gran marca de gaseosas y de cerveza para hacer ya los comerciales. Entonces, eso me encanta porque es un pelado que viene con ideas nuevas, con nuevas maneras de hacer las cosas. Entiende desde hace muchos años está en este tema de redes. Entonces ya como que entendió cómo es la vuelta, ¿ves? Y eso era lo que hablábamos hace unos días, unos amigos que tenemos cierta edad, de que nosotros tenemos que empezar a aprender de eso si queremos continuar en esto. Total. Entonces, uno tiene que aprender de todas esas cosas nuevas. Entonces, a mí me da risa cuando él, por ejemplo, me dice, hey, maestro, tal cosa, y cálmate, que aquí que está, yo pienso que aquí que está aprendiendo de ti soy yo. ¿Sí ves? Cuando pasa este tipo de cosas, pues no solo Saruma, hay mucha gente que tiene unas
ideas espectaculares. Yo tengo muy buenos amigos también. Está Gatales, que Gato también hace unas cosas interesantes, bacano. Lamentablemente no he podido seguir grabando con él por muchas ocupaciones, pero ahí está haciendo el trabajo con Pedro Palacio ahorita. Con Mario y también. Está creo que con está. Mario Espitia, también está haciendo cosas. En algún momento hicimos cosas juntos. Pero son pelados que tienen una gran inquietud en esto. Y eso hay que reconocerlo y eso es tremendamente valioso. Yo estoy muy contento de que se estén viendo este tipo de cosas y aprendo constantemente de ellos. Yo creo que estas nuevas generaciones ya vienen con una predisposición por una información que han recibido desde niños que nunca la tuvimos nosotros. Claro. Entonces ya ese cuento de que dicen, ay, que ese pelado es inteligentísimo. Eso no es como yo cuando era pelado. Pues claro que no puede ser como tú, porque ese pelado viene con un tema de información diferente desde... Sí. Tú tienes un celular, nosotros nunca tuvimos eso, muchas cosas. Tiene acceso a muchísima información y por eso es que esos pelados ahora tú los ves y están volando. Aparte de que aprenden lo que ya está hecho, vienen con una manera diferente de hacer las cosas ellos. Y los hace particular y uno tiene que aprender de eso. Sí, eso claro. Me encanta. Sí, eso es la clave de todo. O sea, uno no puede ni sabérselas todas ni nada. O sea, nada mejor que todos los días tú cultivar conocimientos y cosas nuevas. Y yo veo, y mi mujer se cabrea porque me dice, por favor, cállate, porque yo estoy viendo una novela, estoy viendo algo, y cuando veo un error es como si me metieran una cachetada. Entonces yo digo, mi madre... ¿Cómo fue? Entonces yo como que inconscientemente empiezo a hablarle al televisor. Digo, hermano, pero ¿cómo vas a hacer esto, hermano? Dios. Entonces dice mi mujer, habla más duro para que te escuche. Ya te va a escuchar. Ya no demora en escucharte. Digo, pero mi madre. A veces pero es que saben el friki en esto de visual. Yo, por ejemplo, yo me he ido soltando eso. Pero yo iba al cine no, uno y yo entonces analizaba el plano aquí porque hace yo no disfruto la película. Exacto. Yo tengo varios amigos que son futbolistas y me dicen que ver un partido con ellos es muy aburridor. Porque ellos saben y te cantan quién va a salir media hora antes de que lo saquen. Entonces dicen uno, pero ¿qué tiene? Eso no tiene ninguna ciencia de un partido así, ¿ves? Claro. Lo mismo nos pasa a nosotros. Yo a veces veo y digo, por favor, cierra el plano, 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 y hasta que no lo cierran yo no descanso porque estoy viendo algo en el plano que no está bien. Claro. Y entonces hay manera de corregir las cosas. Entonces, esa vaina lo frustra a uno. Oye, Isma, bueno, para ir cerrando, porque sé que tienes cosas que hacer, igual, lo bueno de esto es que la gente quede picada y diga, no, hay otra segunda parte y tal. Esto es lo bueno de los podcasts, que podemos hacer 500 encanta. Y pico y exacto, no pasa nada. Exacto. Pero digamos que dentro de las cosas, yo soy muy poco purista, me gusta adaptarme a otras cosas. Y dentro de la actuación siempre está este discurso de, no, el actor tiene que adaptarse a todos los medios. Y está bien. Pero tú has hecho mayormente, si me equivoco, de costeño. Sí. Y lo has dicho abiertamente que te gusta ser costeño. Me encanta. ¿Crees que se ha visto mal por cierta corriente actoral de, hey, se manda más el costeño? ¿Tú cómo lo tomas? ¿Cómo lo ves? Y todo eso. Mira, yo qué te digo con relación a eso. A mí me parece, sí es verdad. Hay gente que dice, no, el actor, un buen actor tiene que ser o cachaco o gringo o de donde sea, porque un buen actor es un tipo que te habla como cualquiera y tal y pascual. Eso es verdad. Eso no es mentira. Lo que pasa aquí en Colombia, y lo acabamos de ver con Manolo, en Estados Unidos eso sí pasa. Porque allá tienes un año antes de empezar a grabar, estás preparando y te están pagando por eso mensual. Y estás preparando el personaje. Cuando llegan los 3 meses de la película, es imposible que tú no hables bien el acento. Y que tú no estés compenetrado con tu personaje. Cuando vienes trabajándolo un año. Claro, así cualquiera tiene la habilidad. ¿Ves? Yo fui a hacer Guajira. 3 meses antes yo dije, no, yo me voy yo un bien cartagenero y toda esa vaina. Yo dije, no, yo me tengo que zampar en un mercado allá en Riohacha para ver cómo es que es esa vuelta y cómo es que hablan esos manes.
Y tuve la oportunidad 3 meses antes de irme a grabar, de ir a experimentar campo. Entonces, eso es bien relativo, ese cuentecito de que el actor está, claro, si tienes el tiempo, pero aquí en Colombia no. Aquí en Colombia te dicen, hey, Ismael, tu personaje me gustó, me pareció chévere, grabamos en 15 días. Y entonces tu personaje es paisa, y es un paisa de Racamandaca, de eso, ¿sí me entiendes? De la Ceja, Antioquia, y es un man. Y tú dices, mi madre, ¿y esto cómo lo vamos a afrontar? Entonces yo soy feliz, así como dices tú, primero porque me encanta representar mi cultura, me fascina, yo soy feliz. Segundo, porque se me facilita porque conozco la idiosincrasia, me encanta. Es una semi zona de confort, ¿verdad? Porque es que dentro de la costa, tú no eres igual a mí. Total. Ni yo soy igual al chiquitín ni el otro. ¿Sí me estás entendiendo? Que es lo que hablamos al principio, que creen que todos hablamos igual. Exacto. Entonces, y todo el mundo tiene una cultura y ha sido criado de una manera diferente. Así manejemos la misma región. Claro, que en Barranquilla yo no hablo igual que los del sur, por ejemplo. Exacto. Que siempre me dicen que yo soy Exacto. Bueno. Entonces, tenemos diferentes personajes dentro de la historia. Ajá. ¿Sí me estás entendiendo? Y entonces yo nunca me cansaré de representar a los personajes costeños porque me encanta y porque tenemos una diversidad de cosas maravillosas. Entonces, entre otras, me encanta porque yo ya pude representar al niño en una cosa, al joven costeño, por ejemplo, en 10º grado, en una cosa que se llamaba La Posada. ¿Ves? El costeño, pelado. Entonces yo, de acuerdo a los años, yo he ido representando diferentes actores por mi edad, por el casting que represento. Entonces, me encanta porque es la manera de mostrar una diversidad de lo que somos también con los años. Te voy a tirar un dato aquí. Nadie me lo pidió. Una opinión. Suéltala. Diego Trujillo es la bestia. Sí, actorazo. Dieguito, yo lo quiero mucho. Un tipazo. Pero tú hubieras encajado como el patriarca ahí. Perfectamente. Verdad, loco, pero es que... lo dijo estoy viendo yo Andy Alonso. Yo me comprometo. Sí, pero, yo me comprometo. Mira, yo creo que Dieguito lo hizo. A veces hace unos días estaba en, ¿cómo se llama este centro comercial aquí? Buenavista. Entonces voy pasando por el Buenavista y voy bajando una de las escaleras y iba un señor con una señora subiendo por la otra, ¿verdad? Yo venía bajando en las escaleras eléctricas y iba subiendo una señora y me dice el tipo, sin yo conocerlo, dice, Ismael, yo me volteo y me dice, joder, tú hubieras hecho tal personaje en Medusa. Joda esa vaina y tal. Y yo, hombre, muchas gracias y tal. Pero digo yo, pero la gente... Primero, el éxito de Medusa. Ajá. Punto. Ahí está. Eso fue un éxito. Total. Así la gente diga lo que quieran decir. Pero ahí estoy hablando yo con el corazón. Pero es la manera como nosotros vemos eso. Entonces, cada vez me dicen un personaje nuevo de Medusa que yo hubiera podido hacer. El patriarca. Entonces yo digo, lindo, bello. Ahora estamos haciendo, bueno, no sé si puedo hablar de eso. El casting que hicimos también me mostraron como 5 o 6 personajes y dije, déjame este. Ay, Ima, pero es que este no tiene tanto relevancia. Y yo, no, es que este es el que me gusta. Primero por eso, porque es de poco tiempo en producción y yo tengo 1000 cosas que hacer. Entonces me encanta. Y segundo, porque es un personaje, no sé si puedo hablar de esto, es como alguien que yo siempre he querido hacer. Es como un sueño sí, como algo en la lista que te falta. Exacto, yo digo, este lo chequeo también. Okay. Entonces, me encanta eso. Bueno. Y ellos se están preocupando ya que no tendrían por qué, la verdad. Porque este tipo de series no se hacen para el Caribe colombiano, se hacen para el mundo. Total. Entonces, bien que mal, esa empresa no debería preocuparse por eso, pero han tenido la condescendencia de querer que la cosa no nos afecte. Pero es que te voy a decir algo. Nadie pierde ahí nada. ¿Sabes por qué? Porque si es un éxito con el acento y los actores que tienen, como yo dije en mis videos, vayan a verlo, repito, nosotros tenemos un gran talento aquí. Entonces va a sonar Caribe, va a seguir siendo el mismo talento,
Ellos no van a perder nada. No, y vas a fortalecer la serie Claro. y esto va a ser mucho más creíble y una cantidad de cosas, ¿me entiendes? Claro. Dentro del tema de la ficción, a mí me da risa porque yo, ya, me dice, Ismael, ¿pero que no te gustó? Tal, no sé, no, hay cosas que pudieron mejorarse en la dramaturgia del tema, ¿me entiendes? Sí, en la historia. En la historia. Y a mí, entre más real sea, mejor. Dentro de la ficción caben muchas cosas. Claro. Pero una vieja que se corta un dedo y lo encuentra en el océano, yo no lo veo muy lógico. Sí. Pero digamos que sí, que hubo un buzo por allá. Y mar que adentro. se metió y el buzo encontró la vaina y encontró el dedo y dijo, este es el dedo que le hace falta a la vieja esta. ¿Sí me estás entendiendo? Pongamos que eso cabe en la ficción, pero a mí me gusta de pronto no dejar ese tipo de cosas volando por ahí. Y más allá de encontrar el dedo, está de más. No, y con tanto pescado con hambre que hay. O sea, mira, yo particularmente te digo, yo no sé. Hay cosas que me gusta verlas un poco más dentro del contexto real. O sea, si era porque una prueba de ella o lo que sea, la ropa, alguna vaina. Marica, deja un el dedo collar. dentro de la lancha. Claro. Es que cuando uno vuela para la mierda, uno todo queda regado. Claro. Entonces, deja el dedo allá adentro. Y entonces se quemó todo menos el dedo. Eso pasa mucho en CSI y en todas esas vainas que uno dice, no joder, ¿cómo encontraron el pelo ese? Pero bueno, todo tiene su historia. Claro, claro. Oye, Isma, hablando de costeñitas, antes se me olvida este tema que quería que me contara. Yo tuve problemas en un canal por ahí que no va a mencionar porque igual No te preocupes. nadie sabe. 3 letras. Porque yo quería... Ara, tú trabajaste en el en Ara. Ara. Ajá. Porque en algún momento yo quería hacer cosas allá. Ajá. Pero yo era muy costeño en esa época. Estoy hablando hace 14 años, 12 Dale, años. dale. Tú siempre has sido muy costeño. Tremendamente. No te ha costado, no te ha sido un problema, o sí, a menos que tú me contaste que tú trabajaste No, en la discriminación Telemundo era o algo. brava. ¿Qué Sí, pasó? bueno, te cuento el tema bueno, de aquí primero. Entrar no fue fácil porque en el momento en que nosotros estábamos luchando por entrar en televisión, bueno, de arrancada queríamos entrar en teatro. Ajá. Entonces en teatro era mucho más chévere y había mucha más facilidad. Pero cuando llegó la televisión, el teatro no nos estaba dando mucho billete. El teatro nunca ha dado pues la plata que Estabas en las nosotros tablas quisiera. literal. Exacto, en las tablas literal. Ajá. Tú me recordaste a un gran amigo que tenía una tarjeta, un gran actor, ya murió el papá de Betty la Fea. Ajá. ¿Okay? Él tenía una tarjeta, Lucho era bello, yo a Lucho lo adoré toda la vida. Y él tenía una tarjeta porque era un bromista del carajo. Entonces, Luis Fernando Orozco. Entonces, Lucho tenía una tarjeta que decía, Lucho Orozco, actor siempre en situación dramática. Era una vaina bellísima. Era una vaina bella. Entonces, claro, la actuación... las tablas estábamos en las tablas, ¿sabes? Pero las tablas era lo máximo. Claro. Para nosotros era una vaina de locos. El teatro Pero es- queríamos entrar a televisión porque la televisión nos generaba un billete. Aunque hablábamos todo el tiempo mal de ella. O sea, hablábamos todo el Sí, tiempo no, mal el de la teatrero, televisión, no. No, televisión. Prostituirte. Esa vaina. Exacto. Entonces nosotros estúpidamente pensábamos eso. Bien, gracias a Dios eso cambió. O bueno, no falta el que está viendo este podcast y dice, sí eres estúpido. No hermano. creas que solo para el teatro. El cineasta romántico claro, de televisión no, jamás. cero. Entonces, cuando nosotros nos tocaban esos temas era muy difícil entrar como costeños a la televisión. A no ser, y nos daba una rabia horrible cuando veíamos novelas costeñas hechas por cachacos. Entonces decíamos, pero ¿qué es esta vaina? Nosotros tratando de entrar y estos manes a no dejar. Y eso fue una lucha, pero se logró. Abrieron, como te digo, Frankie, Linero, una cantidad de gente nos abrió las puertas. Y por ahí nos metimos todos, nos colamos todos por ahí. Llegó Carlos, Vives, todo el mundo nos metimos por un huequito que había y lo logramos. Pero cuando llegamos a Telemundo, yo llegué a Telemundo, estuve 7 años viviendo en Miami con ellos, llegó un problema grandísimo, que era que, Ismael, tú no puedes ser costeño. Bien, te lo valgo. Tú tienes que tener un acento neutro. Te lo valgo, claro. Si es que a nosotros nos obligan eso. Espérate. Pero entonces cuando de pronto nos van clavando un coach mexicano. Y eso es algo que hemos criticado muchísimo. Nosotros hemos criticado mucho eso. Entonces, un coach mexicano
y me dicen que esa vaina es neutro, man. Entonces yo levanté el dedito y dije, hey, por aquí no. Casi me pasa como la pelada de Netflix, que le cortaron el dedo. Yo dije, hey, ven aquí, yo levanto el dedito aquí y yo creo que la película no es por ahí. Yo creo que un neutro es alguien que hace esto y esto y esto y no se come las heces y alguien que maneja el tema puntual y la ta. Y empecé a montarme en una explicación que le di, que llegó un momento en que alguien me dijo, Ismael, hazlo. Y empecé a hacerlo y me lo aceptaron. Y me dijo el productor general en ese entonces, que era Aurelio Valcárcel, me dijo, Ismael, realmente es así. Ahora, me dio una explicación para lo que siempre ha ocurrido allá. Estados Unidos, la gran minoría son mexicanos. Telemundo para nosotros era una empresa, llegar a Telemundo era una vaina, ya llegar, cogiste a Dios por donde sabemos, ¿sí me estás entendiendo? Y cuando llegas a Estados Unidos, te das cuenta de que ese es un país de 380 millones de habitantes tenía en ese entonces, y que ni siquiera el 1% eran latinos, y que ni siquiera ese 1% veía Telemundo. Entonces, lo que para nosotros acá era una vaina de locos, cuando tú llegas allá te das cuenta de una realidad y es casi que un canal local. Okay. Entonces tú dices, pero ¿cómo así? El americano no ve esa vaina. Los latinos. Solo vemos los latinos. Y resulta que la gran minoría de los latinos que veían televisión en español eran los mexicanos que acababan de llegar, ¿verdad? Que eran una vaina reducida que ni siquiera da el 1%. Y entonces tú dices, bueno, ¿y esto aquí cómo es? Entonces yo era famoso en Miami. Miami es una vaina. Esto le decían hace unos días, me dio un amigo, y que Quillami, ¡santo! No ha podido haber una mejor definición que esa. Miami es un Barranquilla. Allá lo único que nos hace falta es la vaina esta de tela, Chain, no sé qué. O sea, eso es lo único que hace falta, papá. Pero allá todo, entonces, claro, tú eres famoso en Miami. Y todo el mundo, mierda, ahí, mala vaina, aquí, Colombia. Como si estuviera en Colombia, exactamente. Okay. Pero cuando ya tú te subes un poquito para allá, para Tampa, te subes un poquito para Davie, hermano, ya dónde está el americano, allá nadie sabe quién eres tú. ¿Estamos? Y me chupé 7 años haciendo novela. Hecho, y allá arriba, allá nadie sabe quién eres tú, loco. Y te sigues subiendo y pregúntame si en Washington van a saber quién carajo eres tú. Yo tengo una historia buenísima con David Sánchez Juliao, y perdóname que nos estemos extendiendo. Yo tengo una historia con David Sánchez Juliao buenísima. Estábamos en el mercado de Lorica. Julio Sánchez, Julio Sánchez, estaba Moisés Angulo, estaba ahí, estaba Julio César Luna, y estaba yo. Nos había invitado él a comer un sancocho de cabeza de pescado, pero el mercado ese era una vaina, no es lo bonito que tiene ahora eso está bello, eso queda pegado al río. Esa vaina olía de todo, y tú tenías que soplar la vaina para las moscas. Cada vez que cogías una cuchara, tú soplabas para que las moscas no se te pararan. Eso es un desastre. Entonces recuerdo que le dice David, le dice Julio César a David, David, ¿esta vaina qué es, hermano? Joda, qué mosquero tan berraco. Esta vaina que no tiene domicilio. Porque entre otras la sopa estaba buenísima. Esta vaina no tiene domicilio. Dice David, claro que tiene domicilio. Además el domicilio es buenísimo. Porque las moscas te las empacan aparte. Era una vaina, David. Pero volviendo al tema de Miami, resulta que una vez llegó un tipo donde David, estábamos almorzando ahí mismo, y llegó un tipo donde David y le dice, David, joda, ¿tú qué haces aquí? Si hoy está cumpliendo Carlos Pérez de Cotorra, y debe estar ese Cotorra prendido. Cotorra es una vaina que en ese momento tenía 2 calles. Se prendía con un transistor, papi. Todo el mundo bailaba con el transistor, es una vaina chiquitica.
Está prendido. Tal. Entonces dice David, oye, me extraña. Ves si este señor se fue a vivir a Nueva York hace como 2 años. Y dice el tipo, uy, debe estarse en Nueva York prendido. Déjate un tipo de cotorra. Nueva York prendido por un tipo de cotorra. Es más o menos la mentalidad de lo que nosotros tenemos acá, de lo que es Telemundo. Es una empresa, nos dio trabajo, vivimos muy bacano, nos trataron muy bien, excelente, hicimos nuestro trabajo, hicimos nuestro aporte a lo que queríamos. Allá se encuentra Miguel Baroni, por ejemplo, que es excelente. Miguel, claro. Allá está, y tenemos grandes amigos. El Piti trabajó mucho tiempo allá también, extraordinario. Hey, hay muchos muy buenos amigos. Es una empresa a la que le debo porque me dio trabajo y me dio una manera de vida. Agradecido por eso. Exacto, pero la empresa no es lo que nosotros creemos. Claro. No tiene esa magnitud que nosotros creemos. O que tuvo, porque cuando no había tantas cosas ahora. Exacto, de pronto ahora está mucho. Exacto, pero hace 7 años que yo me vine, 8 años, eso no era así. Entonces, Telemundo. ¿Cuál era el tema de Telemundo? Que entre otras tenía varias filiales en diferentes estados, pero siempre tenía la misma cosa que lo veía ¿quiénes? Lo veía la minoría. Entonces, como la minoría, la gran minoría que veía Telemundo era mexicano, de allí se deriva el tema del acento neutro, que nosotros teníamos que hablar como mexicanos porque eran los que consumían la productora. Ese tema es largo, ese acento neutro, porque para mí, ¿cuál es el acento neutro? Si el español se diversificó tanto que... Ahora, cuando a uno le decían, recuerdo, hey hermano, es que no, porque tú eres costeño. Yo iba a presentar algo y nunca me escogían porque era costeño. Entonces yo decía, pero estos tipos son ridículos. Cristina Saralegui, que era cachaca. Don Francisco era cachaco. ¿Sí me entiende? ¿De qué están hablando estos manes? Entonces, uno no entiende muy bien eso. Además que es el mismo idioma. Exacto. Lo que cambia son Después los dialectos. Que te entiendan en español, tú estás coronado. Por eso es que cuando yo hice este formato, yo dije, yo quiero hacerlo desde Barranquilla, desde la costeñidad, desde la colombianidad para el mundo. Total. Que yo no tenga que decir, buenas noches, estamos aquí en este hermoso podcast. Es otra vaina, porque lo rico de esto es que podemos tener la oportunidad. Yo te decía, mira, este podcast es una ventana al mundo. Es para que la gente nos conozca nuestra idiosincrasia, conozca cómo somos. Lo mismo el podcast que hacen en Medellín, en Cali, en Bogotá, en todo. Claro. Es una ventana al mundo. Es que hoy por hoy este podcast no solo se ve en Barranquilla. Tiene la oportunidad de verlo el barranquillero que está en Japón. Si quiere verlo, lo ve y le dice a la mujer que es japonesa, hey, bájate del Japón y vamos a aprender aquí con estos manes. Claro. Eso es otra cosa. Según Google Analytics de YouTube que tengo yo, el segundo país que más ve esto es México y después viene Estados Unidos y España. Ahí está. Entonces ahí, digamos, hay 10 personas por cada país, que son 30 personas, en Instagram, pero chévere. Mira, en Instagram, cuando hacemos los en vivo, se nos conecta gente de España, de México, de Panamá, de Estados Unidos, muchísimo. De Argentina se nos conecta mucha gente y empiezan a saludarnos y es bien gracioso porque como se conecta gente de todas partes, nosotros decimos cosas que ellos no entienden. Entonces a cada rato tú ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta vaina? Entonces, ñerda, hey, loco, al argentino que está preguntando, esa vaina es esto. Hey. Y nos mamamos casi medio vaina hablando, y corriendo. Tú sabes que tengo una teoría que sabes cuál va a ser la palabra que nos va a internacionalizar más. Es la palabra que tanto satanizaron por mucho tiempo y es mondá. Porque eso es lo que nos va a hacer diferentes en nuestro acento. Porque nosotros no podemos decir que tú hablas como puertorriqueño, porque a mí me pasó mucho en Europa cuando viví. Sí. Que tú eres puertorriqueño, tú eres dominicano, yo soy costeño de Colombia, soy colombiano de Colombia. Pero dime algo, porque no dices papacito, yo lo puedo decir, pero no es mi acento. Pero te voy a decir una palabra que no sabe ninguna otra persona en el Caribe, que es mondá. Claro. ¿Qué es eso? Y le expliqué y la gente queda, wow. Claro, es que esa vaina es la mondá, papá. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí, y la mondá es una frase bacanísima porque tú tiene tantas aplicaciones de acuerdo a donde le pongas la tilde, como decía un amigo. Tiene tantas maneras de decir tantas cosas que para un americano, yo me lo imagino, no sé, pero un americano, un man de Washington, viene aquí. Y ese man, por más que tú le quieras explicar el español, nunca te va a entender la frase esa porque esa frase va para todo. Claro.
O vales mondá o eres la mondá. O lo que los cachacos se burlan, el ajá. Eche, el ajá es una vaina bella. ¿Sí me estás entendiendo? Pero esa vaina bella se oye bien aquí. Eso no se le oye a un cachaco bien. Ajá. Eso no, porque es aquí. Ajá. Las paisitas. Hola, bebé. Esa vaina nomás se oye aquí. Aquí cuando una cauteña dice esa vaina se le oye horroroso. ¿Sí me entiendes? Claro. Todos tenemos, de acuerdo a nuestra idiosincrasia y nuestro proceso de costumbres y de vaina, tenemos nuestras cosas. Cada quien tiene como su... Sí, yo creo que lo que he aprendido en mi vida es que ninguna cultura es más que la otra, simplemente somos diferentes. Y en nuestra diferencia hay que saber entendernos y aceptarnos. Hermano, mira, eso que tú acabas de decir es tan difícil de lograr. Se oye tan fácil, pero es tan difícil de lograr en todos los ámbitos. Claro que sí. Isma, gracias por tu tiempo. Espero que la hayas pasado bien. La pasé bacanísimo. La verdad es que no pensé que la fuera a pasar tan bacano. ¿Me entiendes? Me alegra. La pasé súper chévere. Cuando gustes, a la orden. Súper. Hemos compartido cosas muy bacanas. ¿Sabes qué me gusta? Que hablamos con el mismo idioma. Sí. Entonces eso me encanta porque tenemos muchos temas en común y eso hace que la conversación se enriquezca de una manera. Claro. No, y sobre todo que a pesar que hemos grabado, no sé si llevamos 2 horas hablando, pero más allá de eso... sí, llevamos ya casi... Faltaron tantas cosas. Ey, ven acá. Sí, llevamos rato. Pero bueno, lo importante... Nos pasamos de piña. Lo importante es la conversación y que la gente disfrute de estas conversaciones. Claro que sí. Esta es tu casa, acá es Ay, muchas gracias. Aquí lo que necesites, de verdad. Muchas gracias. Y nada, espero poder seguir contando contigo para otras cosas y cuentas con nosotros también. Claro que sí. Me encantó venir y le quiero decir a tu público, a tu gente, a la gente que te sigue, aparte de que es un gran podcast tienes esa vaina, esa sensibilidad caribe que es divina y que hay que seguirle mostrando al mundo. Claro. Entonces, la gente que pueda, que esté siguiendo el canal, por favor, la gente que está suscrita al canal, coméntenselo a sus amigos, díganle, oye, ven acá, hay un canal bacano, y que más gente se suscriba. Claro. Y eso sigue enriqueciendo de alguna manera nuestro proceso cultural. Así es. Él no le gusta eso, pero yo sí lo digo, maestro Ismael Barrios. Gracias por estar ahí. Síganlo en sus redes sociales que aparecen ahora mismo en pantalla. Claro. Y miren todo lo que hacen. Apoyen el teatro, apoyen los movimientos que está haciendo, apoyen sus redes sociales, apoyen todo. Que de verdad, nosotros desde el Caribe podemos hacer grandes cosas. Solo falta que ustedes también se den cuenta y se sumen a ese movimiento. Así es. Así que nada, maestro, gracias nuevamente. Oye, mil gracias y te quiero decir que esto es uno de los mejores tintos que me he tomado. Están rankeados como uno de los mejores tintos del departamento del Atlántico. Muchas gracias. Gracias. Le invertimos un poquito porque es que no joda. No, bien, te vi súper. Estamos ahí, el presupuesto ahí colgado, pero vamos, ahí vamos. Buen tinto. Gracias, Ismael. Gracias a ustedes, señoras y señores, que son el alma de este podcast. Gracias por estar ahí, por hacer parte de esta comunidad. Yo sé que no todo el mundo es capaz de estar en esta comunidad porque es que no todo el mundo... Tú eres un privilegiado y me haces privilegiado a mí, así que suscríbete acá abajo en un botón rojo que dice suscribirse y activa la campana de notificaciones para que te lleguen todos los episodios a tiempo. También estamos en Spotify. Ahí nos puedes escuchar y nos puedes ver. Puedes cocinar a tu pareja, puedes ir camino al trabajo, en el transporte público, puedes estar haciendo hasta el amor si quieres y escúchanos. Así que gracias por estar ahí. Bueno, Ismael Barrios estuvo conmigo en esta ocasión. Yo soy Andy Alonso, esta es La Esquina Podcast. Nos vemos en un próximo episodio y gracias por estar ahí. Chao, chao.